Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos con este especial que ahora vamos a hacer de la reforma que está pasando en México, qué está sucediendo. Jerez, bueno, pues primero que nada, ¿cómo has estado? ¿Cómo podemos encontrarte en tu canal? Y si quieres, pues empezamos platicando también de la reforma. ¿Cómo ves? Empiezo con la publicidad, ¿no? A ver, échale. Estoy como Giré73, así como aparece en pantalla, GIRESSE73. Ahí pueden encontrarme tanto en Twitter como en el canal de YouTube. Los invito ahí al canal a suscribirse, que nos ayudan bastante con eso. Suelo hablar de noticias, darle seguimiento a algunos temas políticos, electorales, legislativos, sátira y de todo un poco, ¿no? Bueno, pues este famoso plan B, que en realidad es el plan E, que es esta reforma electoral que presenta la presidenta de la República, pues ha sido toda una tragicomedia, ha sido un proceso sumamente atropellado. Todo inicia el año pasado con un anuncio que hace la presidenta de la República, donde va a formar una comisión presidencial encabezada por Paulo Gómez. Paulo Gómez en aquel momento era el director de la UIF, es un personaje de la izquierda de toda la vida, o sea, literalmente pues un luchador social de la izquierda, o al menos así se le consideraba antes de haber llegado al poder. Se hace esta comisión que en realidad lo que iban ellos a elaborar era el proyecto de reforma por el cual se anunciaban varias modificaciones. Empieza una serie de dimes y diretes, de dichos y entredichos, que algo que es muy acostumbrado ya tristemente en México por la polarización, es que yo estoy a favor de algo si lo dices tú, o estoy en contra de algo si lo dice él. Aunque no sepa de qué se trata, yo ya estoy dando mi opinión, depende quién lo diga. Y esto es lo que sucedió con esta reforma. Había cosas que se sabían por los trascendidos, los dichos de Paulo Gómez o los dichos de la presidenta, aunque al final nada tuvieron que ver con la reforma. Por ejemplo, la justificación de esta reforma político-electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum se va en la eliminación de los plurinominales, así es como se anuncia, o una modificación del cómo se eligen los diputados proporcionales. Para quienes... ¿Manda? Ok, o sea, ahí estamos hablando de que la narrativa es, Gires, unos dicen, queremos quitar a los pluris, ¿sí? Y para todos nos suena, y te lo he dicho varias veces, Hermoso. pues nos suena buenísimo porque, pues, mira, quitas a los pluris, te quitas a todos esos partidos chiquitos y todos esos gastos extras que se están haciendo y todo ese tema. Pero el otro día, bueno, desde hace ya algunos años, me comentabas por qué esto pues también afecta a la democracia en México. A ver, no sé si nos pudieras platicar un poquito de eso. Antes de empezar esa parte, Sí. son tres pilares los que habla la presidenta: plurinominales, reducción del financiamiento a los partidos y reducción al INE. Esos son los tres pilares de la reforma electoral presentada por ella el año pasado en dichos, no todavía como la reforma, todavía no como tal, o sea, no escrita. ¿Por qué los proporcionales o los plurinominales son importantes? ¿Qué sucede o qué sucedía en México, en el México de la dictadura perfecta, cuando el PRI controlaba absolutamente todo? Tú como priista ganabas con el 51% de los votos y el que perdió con el 49%. Hay un 49% de la población que votó por él, que era su opción. Pero como tú ganaste, aunque haya sido por 2 puntos, pues el otro no entra, tú sí. Y esto lo repetían en los 300 distritos y de repente tenías un país donde todos los diputados eran del mismo partido. Sea legal o inclusive por fraude en aquellos tiempos que sabemos que casi ni se hacía, ¿no? Sí. Entonces, la oposición, específicamente la izquierda y específicamente Paulo Gómez fue uno de los impulsores de estas reformas, crean los denominados diputados de partido. En una primera etapa, ¿qué es lo que se buscaba? Que los partidos minoritarios que tenían un cierto número de votación
se les asignara un cierto número de representantes. ¿Por qué? Porque representan a una parte de la población. Porque hay un 10% que dice, oye, es que yo creo en lo que este partido dice, en lo que este candidato dice. Pues sí, pero no te alcanza para ganar, y no te alcanza para ganar en una elección directa contra un monstruo como lo es el PRI de los años 60. Oye, pues tenemos que darle este espacio de 10%. Esa fue la reforma de 1973. Ha habido varias reformas que han marcado la historia democrática de México. La democracia en México, a pesar de que no tuvimos una dictadura formal, por eso Vargas Llosa la llamaba como la dictadura perfecta, y hace unos días Cayetana Álvarez acaba de volver a llamar a México como la dictadura perfecta por todo lo que estamos viviendo. En las primeras reformas, 73, 77, la de los 80, la del 97, 2000, 2008 y la del 2013, todas salieron desde la oposición. Había una especie, por llamarlo de alguna manera, como un pacto institucional entre los partidos políticos, que era el siguiente: si yo pierdo la elección, yo señalo cuáles fueron las desventajas. Entonces yo te voy a decir a ti, gobierno, cómo hacemos el piso más parejo. Te doy el ejemplo más claro. Si recuerdan, en la elección del 2006, Vicente Fox hizo una serie de comentarios en contra de López Obrador. En ese momento no era ilegal. Él lo podía hacer. Conforme a la ley, Vicente Fox podía mentarle la madre a López Obrador y no pasaba nada. Cuando pierde López Obrador, ¿qué hace? Promueve una reforma para que los presidentes y demás funcionarios no puedan opinar dentro de los procesos electorales. Como él fue el que perdió, y bajo su visión esa es una de las circunstancias por las que pierde, pues entonces proponen hacer esta reforma electoral y, entre otras cosas, que los presidentes no se involucren en las elecciones. Otro ejemplo es el tema de la compra de tiempo aire por privados. No sé si recuerdas los famosos spots de Coparmex de López Obrador es un peligro para México. Dentro de la visión de López Obrador al momento de perder, pues dijo, oye, a mí me afectó que dinero privado compre tiempo aire en televisión para hacer spots políticos donde me están golpeando. Entonces se prohibió que se pudiera hacer eso. Y así han ido cada una de las reformas político-electorales construyéndose, no porque el gobierno sea bien buena onda, no, construyéndose con luchas fuertes, duras, desde la sociedad civil y desde los partidos de oposición. Y así fueron todas las reformas hasta esta reforma. Esta reforma pasa todo lo contrario. Es una reforma que no la pide la oposición, que no la pide la ciudadanía, sino que es el propio gobierno el que la pide. Cuando a ti te venden el que te quitan plurinominales, el que te quita financiamiento de los partidos y el que te quitan más recursos al INE, pues no suena mal. No. El problema es cuando empiezas a ver la letra pequeña. ¿Qué pasa con los plurinominales ya en la reforma? Ok, no los eliminan, los dejan igual, pero los cambian en dos. Ahorita son 300 diputados uninominales, o sea, los que tú votas directamente, y 200 plurinominales. ¿Qué es lo que iban a hacer ahora? 100 diputados de los pluris iban a ser los mejores perdedores de cada uno de sus partidos. Hay 300 distritos electorales. Un partido, nomás para poner números para que nos demos idea del desmadre que se iba a hacer. Un partido para que tenga registro necesita el 3%. Vamos a dar que en promedio un partido que obtuvo el registro, un partido pequeñito, el PT, te saca entre el 2 y el 4%. En 300 distritos que saquen entre el 2 y el 4%, te iban a impugnar absolutamente todas las casillas. ¿Por qué? Porque le ibas a dar el premio a los mejores perdedores de cada partido. O sea, eso en la práctica lo que te iba a hacer es saturar los tribunales de impugnaciones.
Simple y sencillamente, y en un cálculo así muy rápido, que ahorita no traigo los números porque los hice en su momento, si tú impugnabas alrededor de 15 casillas, le podías dar la vuelta. O sea, estando en ese filito, quizá no se iba a darle el supuesto así, a lo mejor habría algunos que se quedaran el 20%, pero la normalidad sería que ibas a tener por lo menos unos 1,000, 2,000 candidatos impugnando. Hay que recordar, Imagínate. son 9 partidos los que va a haber, con candidato en 300 distritos. O sea, es una locura. Esos son 100. Luego proponían que hubiera otros 100, que esas las iban a hacer por medio de unas circunscripciones. Entonces, te iban a dar una lista donde cada partido tenía que registrar a 25 candidatos, 25 por 9, de los cuales iban a competir en varios estados. Ok. O sea, eran 5, más o menos en promedio, estás hablando de 6 estados. Entonces, ¿cómo haces campaña en 6 estados en 60 días para diputado? La haces tú y la hacen 25 cabrones más de tu partido, y eso súmalo, o sea, estás hablando, son 250, 225 candidatos ibas a tener por circunscripción haciendo campaña. Dime dónde hay un ahorro en eso. Y la otra, si la mayoría de la gente no sabe ni quiénes son sus regidores, ¿qué crees que iba a pasar cuando tuvieras que votar entre 25 candidatos por partido por circunscripción? Pues ibas a sacar un acordeón. Porque hay que recordar que el Tribunal Electoral, cuando fue la reforma judicial, dejó uno de los precedentes más aberrantes que puede haber para la historia democrática de México. Y es que ahora no importa que el voto sea libre y secreto. ¿Por qué? Porque ahora te puedo entregar un acordeón y decirte por quién vas a votar. O sea, es demencial como estaba propuesto. Luego va la parte del financiamiento de los partidos. No es la primera vez que se propone, y siempre lo propone el partido en el poder. Pero ¿qué es lo que proponen? Es bajar el financiamiento a rajatabla. Por ejemplo, esta propuesta decía, quítale el 25% a todos los partidos por igual. Pues Morena se lleva 2.500 millones de pesos, le quitas el 25, no le duele. El PT se lleva 200 millones de pesos, le quitas el 25% y le duele un chingo. ¿Cuál es la contrapropuesta que la hace el PT y el Verde? Ellos dicen, vamos por más. ¿Cómo lo hacemos? Cambiemos la fórmula. Quedémonos con el partido que menos dinero gana. Al partido al que menos dinero le da, que a todos los partidos le den lo mismo. Que dijeron todos, a huevo, entramos. Todos dijeron que sí. Que dijo Morena, no, olvídate, eso está mal. Porque entonces a quien perjudicas es a Morena. ¿Por qué? Porque Morena, por la cantidad de votos que tiene, pues sacó el 54%, pues olvídate, ellos se llevan prácticamente todo el presupuesto. El PT, pues más inteligente, decían, oye, olvídate, me vas a desaparecer. Imagínate. O sea, si a mí me quitas este dinero, yo desaparezco, yo ya no tengo forma de competir. Entonces, mejor, si nos vamos todos a una cancha pareja, pues ahí sí todos pudiéramos competir en igualdad. Ellos presumían que podían hacer un ahorro de 5,000 millones de pesos. Con la otra propuesta eran 60,000 millones de pesos. Entonces, si la idea es ahorrar, pues vamos ahorrándole. Claro. Con el INE, querían disminuir los soples. Ahí nunca quedó muy claro y al final quitaron esa parte, salvo el hecho de austeridad, la típica. Entonces, ya se tiene la reforma. Primera crítica que se le hace es que esta reforma no tuvo foros. Ellos dicen que tuvieron 900 foros, pero fueron foros que hicieron de Morena, con Morena y Morena. O sea, faltaban foros, pero públicos, foros donde participe o sea, donde realmente hubiera gente que pensaba distinta, donde se invitara a los partidos políticos. Mira, para dimensionar, las reformas electorales pasadas, 2007, 2013, duraron alrededor de un año en hacerse. Pero de un año de discusión, de debate, de trabajarlas en conjunto, de quítale, ponle, súmale, etc.
En estos foros, por ejemplo, cuando sí hubo gente que estaba en contra de lo que estaban diciendo, pues les apagaron el micrófono, no los dejaban entrar, simplemente no los pelaron. Ya así el colmo de los ridículos que se exhibe en Cámara de Diputados es que uno de los firmantes de esta reforma, o sea, como de los que participaron en crear las reformas, es el Partido Comunista, que en México no tiene registro, no existe. O sea, dice, a ver, ¿cómo es posible que el único partido que aparece es un partido que oficialmente no existe en México? Porque el Partido Comunista fue parte de la reforma. De ese nivel de ridículo. Ahora, ahí empieza lo que para mí es más interesante. Empieza una serie de discusiones en medios, una serie de declaraciones donde el PT desde un inicio dice, a ver, esto es un atentado contra la democracia y nosotros no vamos. El Verde empieza a jugar muy a su estilo y dice, a ver, vamos a revisarlo, pero no estamos de acuerdo con esto. El presidente del Verde dice, estoy 95% a favor, pero pues hay que ver lo demás, ¿no? Ambigüedad estratégica, ¿no? Que siempre maneja el Partido Verde. Yo a ellos les llamaría algo distinto, ¿no? Porque ahí es dinero. Y empiezan a prorrogar, de hecho, no sé si recuerdas, la presidenta anunció como 4 veces que iba a presentar la reforma. Y no la presentaban, y no la presentaban, y no la presentaban. Se hablaba de que estaban haciendo cambios, que estaban haciendo ajustes. Total. Pasa ya para Cámara de Diputados. Ojo, nomás y para darles rápido el proceso legislativo de una reforma constitucional. Pasa a una Cámara de origen, en este caso diputados, se turna a una comisión, la comisión dictamina, el dictamen pasa al pleno, que eso están todos. Si se aprueba, se manda a la Cámara Revisora, en este caso el Senado, se manda a comisión, la comisión aprueba el dictamen, si lo aprueba lo pasa otra vez al Pleno, si el Pleno lo aprueba, por ser una reforma constitucional, tiene que ser aprobada por la mayoría de los congresos locales. De hecho, la reforma traía un transitorio que era el número 2, si no mal recuerdo, primero que tenía que estar lista todo. Y todo me refiero, no solamente lo que se reforma en la Constitución, sino en las leyes secundarias y los reglamentos que tendría que modificar el INE. Esos son procesos que te duran meses. Tenía que estar todo listo antes del 10 de mayo. O sea, dices, a ver, me estás diciendo que ya lo tienes, pero que no me lo quieres presentar porque el diablo está en los detalles. En la reforma... Por lo regular, una reforma constitucional, tú vas a ver la generalidad. Lo fuerte ya viene en la reforma secundaria, en la reforma legal, donde ya te describe el proceso. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál es el problema? La constitucional requieres 2/3 partes de los legisladores para ser aprobada. Okay. El 75%. La secundaria no, es la mitad más 1. O sea, Morena por sí solo puede pasar leyes secundarias, pero para pasar una reforma constitucional necesita que vote el PT, que vote el Verde, que vote los 2 perredistas que se robaron y los hicieron morenistas, claro, y que vote Yunes, aquel panista que acusaron de pederasta y después lo hicieron del morenista. De hecho es el secretario de la Comisión de Hacienda. Vuelvo a diputados. Antes de la sesión en comisión se hablaba de que el PT pues iba a ir en contra, así abiertamente, simplemente quitando los votos del PT, aunque el Verde vote a favor, pues ya no le daba Morena. Entonces ya empezábamos a ver que esa reforma iba a morir. ¿Qué sucede entonces? Se da una votación, y aquí sí quiero ser muy claro en las formas, fondo. El diputado Leonel Godoy fue quien condujo esta sesión y nunca, y mira, tú lo sabes que me apasionan estos temas, que me gusta mucho ver las sesiones. Sí. Nunca vi una sesión tan ridícula, absurda y aberrante. En una reforma constitucional solo permitieron que hablara 3 minutos cada participación por grupo parlamentario. 3 minutos. ¿Qué puedes hablar? ¿Cómo
¿Cómo voy a hacer un análisis? Sí, ¿cómo argumentas ahí? Argumentar sobre una reforma constitucional que está modificando todo el poder legislativo, todas las campañas, el recurso de los partidos en 3 minutos? Es un absurdo. De hecho, se le dijo varias veces, es ilegal lo que estás haciendo. O sea, no. No. Dice, no, tenemos un acuerdo, esto ya lo decidimos en la Junta de Coordinación Política, lo hicimos por acuerdo y se va a discutir en pleno. A ver, ¿cómo se hacen esos acuerdos? En la Junta de Coordinación Política hay un representante por partido, normalmente es el coordinador, y ahí se decide efectivamente cuál va a ser el orden del día o algunas reglas que se ponen. Son muy largas, se ponen, ¿sabes qué? 10 minutos máximo, 5, tantos oradores, Pero esas decisiones se toman por voto ponderado. ¿Qué es el voto ponderado? A ver, si yo soy de Morena, mi voto vale 200 votos, porque tengo 200. Tú, Pepe, si tienes 100, pues tu voto vale 100. Uh-huh. Pero como Morena por sí solo tiene la mayoría mínima, el 50+1, pues el acuerdo lo hacen ellos solos. O sea, el acuerdo de 3 minutos fue que ellos dijeron, 3 minutos, todo lo demás en contra, ellos a favor, pero tienen más. Me aviento el acuerdo. Bien, pasa de ahí, se aprueba. Para aprobarlo el dictamen en comisión, ahí es la mitad más 1. Ahí todo no necesitas la calificada, eso es en pleno. Se avientan unos discursos de 3 minutos que pues, poco o nada agarras. Sánchez Cordero, que es de las personas junto con Saldívar que más vergüenza y dolor me produce, que fue una excelente ministra, me parece que de lo mejor que llegó a ver en la corte. Igual Saldívar tiene unas sentencias que son hasta poéticas leerlas. Y a la hora de votar, Sánchez Cordero, inclusive muchos medios de comunicación se confundieron porque ella utilizó, tampoco se supone que se debía, pero aprovechó para dar un pequeño discurso antes de votar y te dijo por qué está todo mal y de la chingada, pero votó a favor. Y dices, a ver, explícame, ¿no? Bueno, al día siguiente pasan ya a pleno. Desde muy temprano se especulaba que el PT se mantenía, que ellos ya estaban más que comprometidos a votar que no. Sin embargo, nunca le habían votado que no a Morena. Entonces la duda estaba durísima en qué iba a pasar. Obviamente la sesión comienza mucho más tarde. No, a ver, bueno, sí son huevones los diputados, pero no comienzan tarde por huevones. Normalmente lo que sucede es que antes de que comience la sesión, pues están terminando de afinar detalles. Okay. Máxime cuando te faltan votos. Oye, que mira, que no sé qué, que lo que sea, pero están buscando cómo convencer al otro. Llega la sesión, vuelven a hacer lo mismo de limitar a una sola participación. Ojo, según de conformidad a la Constitución, ningún diputado puede ser reconvenido por sus dichos y no puede ser limitado en su participación. O sea, si yo levanto la mano como diputado y digo, hey, yo quiero ser orador, me deben de permitir ser orador, según la Constitución. Pues no, aquí lo hicieron uno por fracción, les dieron, creo que aquí sí fueron 5 minutos, 10 minutos. Eso es una sesión cortísima normalmente para lo que duran estas sesiones. Morena hace una defensa muy demagógica en el sentido que hablan de cosas que no vienen en la reforma. Toda la justificación es el pueblo quiere esta reforma, el pueblo nos está pidiendo esta reforma y esto es para el pueblo, por el pueblo y el pueblo. Llega la votación y efectivamente el PT y el Verde mantienen su palabra y votan en contra. Entonces, esta reforma se muere. ¿Qué pasa al día siguiente? Sale Claudia Sheinbaum y dice, bueno, pero es que les va el plan B. Voy a sacar una nueva reforma. A ver, ¿cómo?
¿Qué pasa con esta nueva reforma? Que en este caso todavía es un poquito más divertido. ¿Sí era distinta? O sea, ¿y en qué era distinta esa reforma? No, totalmente distinta, ¿eh? No tiene nada que ver una con otra. ¿Y sería esta reforma del mismo grupo o sería una reforma más del grupo de la presidenta? Mira, yo no creo que ella haya tenido que ver ninguna de las dos reformas porque me parece que no es tan limitada mentalmente como para haber mandado lo que mandaron. O sea, fue una tontería por donde se quiera ver. La nueva reforma se limita a dos cosas. Bueno, trae otros poquitos, ¿no? Uno, la revocación de mandato que se hiciera en el 2027. ¿Qué significa esto? Que la presidenta pueda hacer campaña. Ahora, yo, por ejemplo, en lo particular, yo prefiero que sea en el 2027. La revocación de mandato, para que tenga validez y sea vinculante, tiene que tener arriba del 40% de participación. Ok. Si tú lo haces en una elección, en un año no electoral como el 2028, es difícil que saquen un número cercano al 40%. López Obrador sacó menos del 15%, la reforma judicial menos del 9%. En una elección intermedia como la del 27, donde tienes 17 gubernaturas, donde tienes 300 diputaciones y miles de municipios, por lo regular ronda el 53-54%. Asegurarías que la revocación fuera vinculante. Te digo, suena perfecto. ¿Cuál es el detalle? Que te dice la reforma. La presidenta de la República puede participar, puede hacer campaña, ella puede manifestar pues, el que voten por ella, pero la oposición no lo puede hacer ni ningún ciudadano. A ver, si se supone que es revocación y que yo estoy pidiendo que le revoquen el mandato, pues yo quiero señalar, oye, no me gusta esto, no me gusta, no. Esta nueva reforma constitucional prohibía que tú, ciudadano, durante el periodo electoral hicieras campaña en contra de la presidenta. Tú impedías que la oposición hiciera campaña, pero a ella le permitías inclusive tiempo aire, hacer mítines, o sea, es hacer campaña totalmente a sus anchas. Incluso quienes detienen esto es el PT. A ver, y quiero ser bien claro, el PT está lejos de caerme siquiera bien, pero en este caso y con un discurso extraordinario, porque hicieron un recorrido, un recuento de todos los liderazgos de la izquierda que pelearon, que dieron su vida, porque muchos fueron asesinados, muchos fueron desaparecidos. Se nos olvida lo difícil que fue construir una democracia medianamente funcional en México. En los 60s, en los 70s, desaparecer políticos, matarlos, era la orden del día. Y ahí era por temas ideológicos, no como ahorita que es por otro tipo de cosas. Y hace un recuento, creo que es la diputada, no voy a mentir, no quién fue, pero hace un recuento perfecto así de todos los liderazgos de la izquierda que lograron las reformas que Morena se estaba queriendo quitar ahorita. Por eso era la crítica, así, oye, estás tumbando la silla que te llevó al poder. Estás tumbando esta escalera que tardamos décadas en construir y que tú la construiste, que tú fuiste parte de esa construcción. Pero como estás en el poder, ahora la quieres tumbar y quieres que los demás partidos desaparezcan. Claro. Entonces, se hace un acuerdo. Tú puedes votar en lo general y en lo particular. Es decir, estoy a favor en lo general, pero en lo particular reservo unos artículos, por ejemplo, el artículo 3 quítalo, o agrégale esto, o modifícale esto. Y por eso muchas veces es cuando las leyes se hacen muy largas. Porque a veces en lo general se puede llegar al consenso. Pero en lo particular hay detalles pues, que se oye, no. O sea, a ver, yo estoy de acuerdo en bajarle el recurso a los partidos, pero no como lo estás planteando en la reforma.
Entonces lo que yo hago es meto una reserva y propongo una nueva propuesta para ese artículo en particular. Se somete si se acepta o no a discusión, y si es así, pues se vota si están o no a favor. Aparte de la revocación del mandato, esta nueva reforma traía dos temas. Uno, los regidores. Dicen, no es posible que haya lugares que tengan muchos regidores, lo cual es cierto, hay lugares que tienen muchos regidores. De hecho, Monterrey creo que es uno de ellos. Entonces dice, vamos a limitar que sean entre 7 y 15 regidores, 7 el mínimo, 15 el máximo, de tal manera que vamos a generar pues muchísimos ahorros. ¿Sabes cuál es el pequeño detalle que nadie se dio cuenta? Digo, nadie de gobierno. Que solamente hay 50 municipios que tienen más de 15 regidores, pero hay 1100 municipios que tienen menos de 7. O sea que habría más regidores ahora con esta reforma porque hay un mínimo. Chingamadral más. O sea, a ver, te estás ahorrando lo de 50 municipios para gastarte lo de más de 1000. O sea, eso, no sé si sea improvisación, si sea simple ignorancia, si ni siquiera se tomaron. A ver, en el INEGI hay un apartado que ahí te dice números de regidores, promedios, los que más tienen, los que menos. Es el INEGI, es la información de ellos mismos. Bueno, ya de perdida que lo hubieran puesto en ChatGPT, hombre, no sé. O sea, pero de ese nivel de absurdo fue. Y ahora hay otra cosa, el federalismo. Voy a entrar al último tema y me regreso a esto del federalismo. Sí. El otro tema era para los diputados. Decían, a ver, hay congresos locales donde por diputado, no que ese dinero se le dan al diputado, sino haciendo un promedio de número de diputados y presupuesto. Por diputado se llevan 50 millones de pesos. Cuando hay otros que se llevan 5. Y aunque sean de poblaciones similares. O sea, hay presupuesto, hay congresos que tienen un presupuesto, no sé, de 100 millones, y pues si hay 10 diputados, por decir algo, pues sería 10 millones por diputado. Insisto, no es que se los den al diputado per se como tal. Entonces piden en la reforma limitar al 0.9% del presupuesto del Estado lo que se le va a asignar a las legislaturas. Y aquí hay dos cosas que me gustaría comentar. A ver, por un lado, sí hay un abuso en los diputados, durísimo, grandísimo, y federales también. ¿Cuál es el abuso? El diputado tiene dos razones de ser. Él tiene dos funciones nada más. Legislar, que ahí en la legislación incluyo la parte de los presupuestos, porque al fin y al cabo es un proyecto de ley, son los encargados de hacer las leyes. Y la otra función que tiene es la de auditar. Quien revisa la cuenta, quien revisa el gasto, quien revisa que se cumplan los programas de gobierno del Ejecutivo, es el Legislativo, porque el Legislativo es el que le aprueba el presupuesto. Por eso se supone, y digo se supone porque en la vida real ya no existe, al menos no en México, debe de existir una división de poderes. Porque yo legislativo no puedo ser igual que o estar supeditado a ti ejecutivo. ¿Cómo te voy a revisar el gasto? O seguramente me voy a dar el balazo en el pie. Pues no, sabemos que en la realidad no pasa. Ahora, ¿qué hicieron los diputados? No es de hoy, no es de este gobierno, esto tiene años. En lugar de profesionalizar la parte de legislar y la parte de auditar, inventaron un concepto que es gestión social. ¿Qué es la gestión social? Ah, no, pues mira, yo le voy a regalar a Juan Pérez que trae un problema, pues le voy a ayudar porque soy diputado. A ver, qué bueno que le quieras ayudar, pero ayúdale a tu bolsa. Para eso tienes desarrollo social en el gobierno federal, en el gobierno del estado, en el gobierno municipal. Lo que más gastan y lo que más hacen los diputados es gestión social, que nada tiene que ver con su verdadera función. Ahí es donde realmente está el desperdicio de dinero.
Aquí en Baja California es el estado, es el Congreso más caro. Pero para que te des idea, un diputado anda regalando casas. O sea, qué bueno, la persona se la merece. Es una persona de la tercera edad con problemas. Bien, güey. Pero págalo de tu bolsa. O que lo pague el Estado, que para eso tiene un presupuesto. ¿Qué tiene que estar haciendo un diputado regalando una casa? Y eso sí, 500 videos en sus redes sociales de que regaló la casa, ¿no? Dices, güey, sube 500 videos de qué estás legislando, Claro. de qué estás auditando. Antes aquí había lo que se llamaban, eran institutos legislativos. Eran dos, no me acuerdo cuáles eran los nombres específicos, pero qué es lo que hacían, cuál era la función. Tu diputado tenías una iniciativa, entonces antes de que tú la entregaras, pasaba por estos institutos. ¿Para qué? Para que se hicieran estudios si eran viables, cuánto salía la implementación, cuánta gente se iba a beneficiar, qué consecuencias negativas podía tener, cuánto iba a costar implementarla. O sea, la legislación no nomás es poner una cartita a Santo Claus de, ay, güey, pues quiero que no haya pobres, lo pongo en el artículo primero. Pues sí, Y se pero acabó. chingón. ¿Cómo? Dime cómo. Estos institutos se encargaban de hacer eso, de ver la forma de cuando a algún diputado se le ocurría algo, pues tuviera sustento, que fuera realista, que se pudiera lograr, que tuviera etapas en cómo se iba a desarrollar, cuáles alcances iban a llegar. O sea, esa es la parte que se cambió por los temas de gestión social. ¿Cuál es el problema del federalismo? Que es lo que hablaba hace un momento. Seguramente todos hemos escuchado que México es una república federal. Cuando se habla de república, así de la forma más básica, es porque hay una división de poderes. O debe de haber una división de poderes. El ser federalistas significa que no es que seamos una sola nación. Somos 32 estados libres y soberanos que decidimos, por cuestiones culturales, económicas, sociales, de amistad, ideológicas, culturales, etc., formar una sola nación. Pero cada uno tendrá la libertad y la autonomía y la soberanía para su administración y su regulación. Por eso tú te fijas que tú tienes leyes locales y leyes federales. Por eso tú no ves que vengan diputados federales a ver el presupuesto local de Nuevo León o de Monterrey como ayuntamiento. Porque tanto el ayuntamiento como el estado es libre y soberano para autodeterminarse y administrarse. ¿Qué pasa ahora? Que con estas reformas, donde te van a limitar el presupuesto del legislativo y el número de regidores, violas el federalismo. O sea, son reformas que son contrarias a la Constitución, porque la Constitución marca que nuestro país esencialmente es una república federal. Ahora, ¿qué pasa en la sesión? En la sesión el PT dice, no vamos con la reforma, no la vamos a aprobar, pues salvo que se hagan algunas modificaciones. Y es donde se da esta famosa reserva. Quitaron todo lo de la presidenta, quitaron el que se le regresara el tiempo aire a las televisoras, el que la presidenta pudiera hacer campaña, el que la presidenta estuviera en la revocación del 2027, y dejaron dos cosas, lo de los congresos y lo de los ayuntamientos. Entonces, para cerrarlo de la manera más irónica que se me ocurre, en la historia de México, esta es la primera reforma electoral que no tiene nada que ver con lo electoral. Este fue el famoso plan E de Claudia Sheinbaum.
O sea que, entonces, ¿con qué tiene que ver? O sea, cómo lo definirías como...? No, pues simplemente pues es un atentado al federalismo donde limitan cuánto puede gastar el poder legislativo en cada estado y el número de regidores que pueda haber en cada municipio. Tan tan. Y se acabó. Esa es la razón. Eso fue lo que quedó. O sea, después de meses Bueno, de discusión, debate, de 1 y media, termina en esto, que nada tiene que ver con lo electoral, pero hay algo que sí nos deja y que está a los que nos gusta la grilla, uy, esto es Navidad. O sea, ha estado impresionante que ha sido la guerra interna que se ha dado. Uno, el PT y el Verde ahorita le hicieron manito de coche a Morena y le dijeron, o en el 27 me das el doble o te quedas solo. Y Morena ahorita ya se dio cuenta que sin el Verde y sin el PT no puede sacar ninguna reforma. Entonces se está poniendo el tema ya en lo electoral bastante interesante. Y ojo, el periodo electoral oficialmente inicia en octubre. Por eso ellos tenían la urgencia de sacar la reforma en mayo. Para que esta aplicara para el 27 tendría que estar 90 días antes del inicio del periodo electoral. El periodo electoral inicia en octubre con una sesión del INE. Morena el 7 de marzo hizo su Consejo Político Nacional, donde ya empezó a definir candidatos que le llaman de otra manera, lo cual también es ilegal, pero es la práctica de siempre de Morena. Entonces, ya entrado en el proceso electoral de Morena, en el interno, se da esta derrota en el Congreso, donde el PT y el Verde salen muy fortalecidos al interior, o sea, me refiero entre ellos como alianza. Se han jurado amor a los cuatro vientos, no, nos amamos y vamos a ser amigos toda la vida, best friends. Pero te prometo que el PT y el Verde van a obtener cuando menos un 30% más de candidaturas de las que tuvieron en el 24. Lo que Morena intentó, que fue prácticamente aniquilar al PT y al Verde y darle fuerza a los dos partidos que está creando, al de Sigue la Democracia, no sé qué, que es el que le hacía las encuestas a López Obrador y lo de la revocación, y al partido de los cristianos evangélicos de Hugo Eric Flores, diputado de Morena. Entonces, lo que todos veíamos, ellos querían sustituir al Verde y al PT por estos dos partidos. ¿Qué va a pasar ahora? Estos dos partidos no pueden ir en alianza ahorita por ser la primera participación. Tienen que sacar el 3%, cuando menos. Y el PT y el Verde, ahorita con la mano en la cintura, le van a decir a Morena, oye, yo merezco más. O sea, a ver, a mí no me vas a saber, yo ya tengo un gobernador, yo quiero 2 o 3. Oye, pues si a mí ya me diste 40 diputados, ¿cómo me vas a dar más? Dame 60. Entonces ahorita la guerra interna que ya se está... Entren a redes, ahorita van a ver una guerra interna pero encarnizada, que es para agarrar un bote de palomitas, sentarnos a disfrutar. Simplemente el día de ayer, Félix Salgado Macedonio, es este político de Guerrero, que tengo los peores calificativos en mi cabeza para describirlo. Su hija es gobernadora porque él no pudo ser gobernador por una violación a la ley. Y Morena sacó el tema del nepotismo. Entonces Morena dice, no, en nuestro reglamento interno, tú no puedes ser candidato a un puesto que ocupa tu hija, o tu papá, o tu hermano, o un familiar directo, tu esposo, etc. Félix Salgado Macedonio quiere ser gobernador. Entonces agarra el vato, sube un video divertidísimo, no se lo pierdan, dirigido a María Luisa Alcalde, la presidenta de Morena, donde dice, a ver, que hablas de nepotismo si toda tu familia trabaja en el gobierno, eso es nepotismo, y le empieza a tirar, pero, a ver, ni los panistas le tiran así, hombre. No, pues es como enano viendo esto. Caso de San Luis Potosí va a ser muy similar.
el actual gobernador es del Partido Verde y la esposa es la que quieren que sea gobernadora. Ya. Ya ves que ahorita vivimos una monarquía media extraña, donde ya el poder se hereda. ¿Qué pasa? Que Morena dijo no. O sea, si somos otros partidos, somos aliados, pero para mantener la alianza tienes que respetar mis reglas. Y el Verde está diciendo, no, ni madre, o sea, no. Aquí le toca a mi esposa. Luego Zacatecas. Zacatecas es este lugar pues, de los Monreal. Sí, sí. Porque primero Ricardo Monreal fue gobernador cuando estaba en el PRI. Ahora su hermano David Monreal es gobernador. Y su hermano Saúl quiere ser gobernador. Y está graciosísimo porque hablan igualito, se mueven igual, tienen todo un estilo ya. Otro chisme de esos. Es más, déjame contarnos aquí otro que no se me olvide. No, pues el vato ya dijo, y mira, y tiene razón. Ojo, no lo defiendo, pero tiene razón. Dice, a ver, dice, no. Un lineamiento de un partido político no está por encima de la Constitución. Dice, que me notifiquen. Dice, porque yo voy a ser candidato. Y María Luisa Alcalde, que es la presidenta de Morena, por cierto, hija de la primera secretaria de Morena, porque eso del nepotismo ya ves que casi ni les cae. Sí. Y no, pues ella diciendo, no, es que no, Saúl no puede ser candidato porque su hermano es gobernador. Y Saúl, pues me vale madre, pero la Constitución dice esto y nos vamos a los tribunales. Jurídicamente la razón la tiene Saúl Monreal. O sea, un lineamiento de un partido político no puede estar por encima de la Constitución. Aunque tu partido sea una secta para ti, la Constitución está por encima. Del chisme hay este personaje, no, como legisladora me parece mala. Como showgirl me parece espectacular y tiene un talento como nadie para hacer enojar a los de Morena, que es Lili Telles. Los saca de sus casillas, pero sube Saúl Monreal a la tribuna en esta sesión del Plan E. Y pues Lili Telles al modo, muy al estilo de Noroña, por cierto. Y si te fijas a Noroña como era de oposición, pues lo mismo, nomás que de otro lado, pero actúan de esa misma manera. Ella un poco más fina y más recatada en su forma de expresar, pero también muy virulenta y muy violenta. Y le dice a Monreal, cállate, o sea, tú eres un narcotraficante. Sí lo vi. Y Monreal se pone como loco. Lo que la gente no recuerda. Demuéstremelo, dijo. Ajá, que decía, a eso iba, que decía, demuéstrame. Demuestra. Yo creo que piensan que la gente no tiene memoria. El negocio de Saúl Monreal era una fábrica de chiles. Fábrica de chiles donde decomisaron varias toneladas de marihuana y arrestaron a varios sicarios. Nada más. O sea, digo, si el señor no fuera Monreal, pues no lo hubieran dejado en libertad. Pero al señor en su negocio le decomisaron toneladas de marihuana. Y eso fue antes de que la marihuana fuera legal, digo, para que no se les vaya a ocurrir, ¿no? Imagínate. Por último, y así, que creo que sin querer ya me extendí poquito ahora. Un tema importante que hay que seguir, creo que ya se abrió la convocatoria o se abre esta semana. Salen 3 consejeros del INE, de los consejeros de verdad. Así que va a haber 3 nuevas consejerías nuevas. Muy seguramente veremos otra vez el tema de la tómbola y todo ese tipo de situaciones. Sí. No es algo menor. Lo vimos ahora con Guadalupe Tadei, la presidenta del INE. Ella mandó una carta al Congreso firmando como el INE, donde decía que estaba a favor del plan de Claudia Sheinbaum. Pues sacaron un desplegado de los demás consejeros diciendo, hey, esto nadie lo vio. A ver, aunque tú presides el INE,
O sea, es el pleno lo que tú presides. Tú eres una Sí. consejera más. Y para que tú emitas un comunicado a nombre del INE, tienes que votarlo en el pleno. Ujú. Y ella lo hizo por ser fundadora de Morena, pues agarró, hizo su cartita, le puso INE y se los mandó. O sea, fue un escándalo que no trascendió porque ya nos acostumbramos a ese tipo de escándalos. Y ahora 3 consejeros de los que de una u otra manera no son alineados al régimen, pues ya acaban de salir. Su última sesión fue el viernes. No sé, no recuerdo, ahí sí se las debo, si ya salió la convocatoria, pero pues en estos meses se estará eligiendo 3 consejerías nuevas. Y Ya. esto rumbo a un proceso electoral complejo como el del 27. Esto a un proceso de 3 partidos nuevos. Hay que tener cuidado, hay que darle seguimiento, va a ser un tema que nos va a dar mucho, pero mucho que hablar. Oye, Giles, ay, nada más antes de cualquier otra cosa con ese tema, ¿hay algo bueno de todo esto? ¿Algún punto bueno? Ahí, ¿cuál es la peor parte de todo este tema? Como A para ver, resumirlo así de una manera muy contundente, decir, a ver, para mí lo peor es esto, lo mejor es esto, si es que hay algo bueno, si es que hay algo malo, o sea, dinos tu no, perspectiva digo, más. como todo hay cosas buenas y malas. A ver, mira, para mí la mala es que expusieron a la presidenta y la dejaron sola. O sea, si tú vendes que esta reforma es de la presidenta, no la sacas hasta que tengas seguro que va a pasar, hasta que tengas el consenso con todos. O sea, no me quiero poner conspiranoico, pero parece que hasta que le juegan en contra. O sea, la exhibieron de una forma muy fuerte, no había necesidad de ello. Cosa buena, entrecomillado, pues es que realmente no pasó nada con la reforma, no va a cambiar absolutamente nada. Los cambios pues, son más que nada cosméticos. O sea, de pasar de 7 a 15 regiones no afecta. Porque al final sí cambiaron eso, de que no sean mínimo de 7. Ok, Nada más van a bajar los municipios con más de 50. ok. Me parece que es un exceso que haya municipios con más de 15. Entiendo que es diferente Monterrey a San Quintín, nada que ver la población de un lugar con otro, pero también 15 regidores, pues, te da para sacar el cabildo sin bronca. Lo del Congreso, pues también, la mayoría de los congresos están en ese límite, o sea, no va a haber un cambio, no va a haber una modificación. O sea, en ese sentido, pues no pasa nada relevante con la reforma. Que es esperanzador, pues ver que el PT y el Verde tuvieron una postura, al menos de no tan sometidos como lo solíamos ver. Ujú. O sea, pasaron de aceptar todo a hoy decir no. La primera vez que lo hacen en 7 años, no es menor. Malo la oposición. A ver, este Sí, de tema hecho, creo que ni se ha mencionado la oposición. O sea, es sí, de ese nivel. Digo, hay senadores y senadores muy, muy buenos. Claudia Naya, ella es justamente zacatecana, ella es del PRI, ella está en silla de ruedas, es fácil de ubicar por la silla. Creo que es de las mejores parlamentarias que te puedes encontrar. Aunque sea del PRI, ella viene de sociedad civil, se ve que es una mujer sumamente leída, sumamente instruida y les suele meter una chinga a quien se le pone enfrente, pero con argumentos, vaya, o sea, es alguien que conoce la Constitución, que conoce las leyes, que conoce la historia. No me quiero equivocar con el nombre, pero la participación del senador del PT, impresionante. O sea, creo que fue hasta conmovedor hacer el recuento de todas las personas que lucharon para construir la democracia que hoy tenemos y cómo justamente Pablo Gómez, que era parte de ellos, los estaba traicionando a todos y cada uno de ellos. Creo que puso el dedo en la llaga. Creo que el mensaje no fue para todos, pero sí fue para ese lado de la izquierda idealista, filosófica, intelectual, que sí sabe que Morena no es de izquierda, que sí sabe quiénes son los que gobiernan, que sí sabe quiénes fueron los que lucharon por décadas para construir este país.
El PAN, salvo uno que otro, pésimo. Marco Cortés me parece que es un lastre. Ricardo Anaya, que es un gran orador, callado por lo regular, muy tibio, Qué más raro, escondido que ¿no? otra cosa. Hace sus comentarios de repente en la entrevista y todo, y te genera clics porque el vato es muy buen orador y es muy inteligente. Pero eran momentos donde podían tener cierto protagonismo porque lo permitía, porque estaba todo puesto el escenario para que salieran triunfantes. Me pareció también patético que la oposición festeje el que no pase la reforma. Ujú. Güey, tú no hiciste nada, fue el PT y el Verde. O sea, no, No, no es tu triunfo. obviamente no. Eh, Movimiento Ciudadano, igual, ellos presentaron una reforma, que también es otro punto que no toqué. Otra ilegalidad es que se debieron de haber tomado en cuenta la reforma que presentó el PAN, la reforma que presentó Somos MX, la reforma que presentó Movimiento Ciudadano y las demás reformas que han presentado diputados en lo individual. Se debió haber hecho un solo dictamen, no se hizo así. O sea, ¿te refieres a que se debieron de haber presentado Que se también esas juntan, reformas juntas todas? es que hace cuando, en teoría, no importa quién presenta la reforma. Lo que importa es qué se va a reformar. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando varias reformas versan sobre lo mismo? Juntas todas las que hay sobre el mismo tema y analizas, estudias qué es lo mejor de cada una, cómo las complementas. A lo mejor mi reforma es pésima en todo, pero está muy bien en el tema de distribución de casillas. Y a lo mejor la tuya es una chingonería en todo, menos en lo de casillas. Ah, bueno, pues quita la parte de casillas tuya y métele la mía y tenemos una mejor reforma. Y no importa si la reforma es tuya o si es mía, porque la reforma no tiene nombre, la reforma no tienen derechos de autor, vaya, son del Claro. Congreso. Pero, pues aquí estamos con un gobierno que no le puedes mover una coma y tiene que ser tal cual como ellos lo mandan. O sea, es un tipo de prácticas que a mí me parecen muy perniciosas. Pero lo que iba de Movimiento Ciudadano, buenas participaciones, tiene un par de legisladores, son muy buenos oradores, pero una reforma también sumamente populista. O sea, hay cosas que suenan bien, pero si la analizas te das cuenta lo peligroso que es. Por ejemplo, ellos traen la idea de bajar el voto a los 16 años. Bueno, yo creo, es más, estoy seguro que hay jóvenes de 16 que podrían votar hasta mejor que la mayoría de los adultos. Por ese lado, pues se escucha bien. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué votamos a los 18? Porque a los 18, como ya eres mayor de edad, tú ya tienes capacidad. ¿Qué significa la capacidad legalmente? Uno, yo ya puedo contratar o ser contratado. Uno, yo ya puedo trabajar. Dos, yo tengo consentimiento sexual. O sea, estos güeyes lo que estaban haciendo de forma muy populista es que ibas a permitir que los niños de 16, bueno, no niños, pero pues que los jóvenes de 16 tuvieran trabajos de 8 horas sin ningún problema, o que pudieran sacar un crédito y que a lo mejor no lo entendían y te lo fregaron, o que pudieran adquirir compromisos legales, contractuales. O sea, ya un chavo de 16 se pudiera contratar sin la necesidad de un tutor o del papá, o ya el tema sexual. Alguien mayor de edad, ya alguien de 50, pues iba a poder estar con alguien de 16 porque ya tiene capacidad según esta reforma de Movimiento Ciudadano. Insisto, suena muy bien, pero te tienes que meter al detalle y te tienes que ir a lo más específico y siempre, siempre con una reforma buscar cuál es lo más peligroso, cuál sería el peor escenario de ella. No te quedes con lo bonito, siempre busca qué es lo peor. Y un consejo, digo, ahí aproveché para hacer un video con la reforma donde la estuve leyendo completa y analizando punto por punto. Nunca compren o no se queden únicamente ni con lo que dice el que promueve la reforma ni el que la niega. A ver, cuando tú veías los debates, los del gobierno que la defendían y la oposición que la atacaba, poco o nada tenía que ver con la reforma en lo que venía en el texto. Ya.
te hablan de todo. Y todo lo reducen. Pues dices, güey, aquí está, a ver, es público el texto constitucional para la reforma. Nada tenía que ver lo que decía el gobierno, nada tenía que ver lo que sea la oposición, salvo un par de cositas por ahí. Pero entiendo, a muy poca gente nos gusta ese tipo de cosas, y también pues todo el mundo anda con 1000 actividades como para dedicarle por lo menos un par de horas a buscar leer de qué va la reforma. También se los decía, a ver, no me crean a mí, escuchen diferentes voces, no me crean lo que yo les digo. Aquí está la reforma, léanla ustedes y saquen sus conclusiones, ¿no? O sea, porque también yo lo veo desde mis sesgos y mi punto de pensar. Yo romantizo el federalismo. Para mí la república es lo ideal como forma de gobierno. No es la única, digo. Hay gente que prefiere una monarquía y está bien, o una dictadura autócrata, y bueno, hay quienes les funciona, y tan válido lo uno como lo otro, ¿no? Pero pues mi consejo es siempre irse a la fuente real, o sea, ir a leer, ir a buscar la carnita, porque siempre los políticos lo que van a hacer en materia legislativa es decirnos la parte bonita, pero el diablo está en los detalles. Ahí es donde está las trampas, digamos, ¿no? Oye, Gires, pues muchísimas gracias, está súper interesante el tema, lo teníamos pendiente hace rato, pero estuvo bien porque ya pudimos tener pues incluso las conclusiones de cómo quedó. Si lo hubiéramos hecho antes, pues no hubiéramos logrado todo este tema. Entonces, pues no, nada más decirles que se suscriban al canal de Gires, ahí está en la parte de abajo, aparece el nombre, dice Gires 73 con doble S, más para que quede claro. Y bueno, pues aquí todas las semanas llega Gires, platicamos de temas internacionales, de lo que está pasando aquí en México, en el mundo, y pues tratamos de conversar un poquito aquí con toda la comunidad. Muchísimas gracias también por su participación. Para no alargarlos más, ahorita no leímos los comentarios, ya en la noche los estaremos leyendo. Obviamente Gires y yo los vamos a estar leyendo, evidentemente, pero muchas gracias por eso. Gires, no sé si quieres comentar algo más. Vamos a agradecer a la comunidad. Al ratito nos vemos. Obviamente, aparte de todo, pues soy parte de la comunidad. Últimamente pues, no he tenido tanta oportunidad de andar en el chat, que lo pongo en la tele mientras como, pues ya no chateo tanto, pero siempre los veo, eso cuenta con ello. Y obviamente invitarlos al canal, a que se suscriban. La verdad ha sido una experiencia muy, muy divertida, me entretengo bastante. Espero que les esté gustando y pues la idea es construir varias cosas desde el canal. Es un proyecto a largo plazo, vienen elecciones sumamente interesantes que quiero darle seguimiento, como la de Perú, como la de Colombia, la de Brasil, mismo ahora con lo de Orbán que comentábamos hace rato. Entonces pues ahí andaremos subiendo mucho contenido electoral, político y pues de todo un poco. Excelente, Gires. Pues bueno, pues aquí estamos platicando. Chéquense el canal de Gires. Aquí, pues bueno, lo seguimos leyendo. Un enorme abrazo. Gracias por su participación, por su superchat, las supergracias y todo lo que hacen pues para apoyar este canal. Gires, pues mucha suerte. Sigue avanzando tu canal y pues bueno, aquí siempre estamos pendientes de lo que estás haciendo. Te mando un gran saludo, que estés muy bien y bueno, la próxima semana a ver qué toca platicar. Muchísimo, seguramente. Nos vemos. Sí. Muchas gracias.